¿Cómo sería si la persona que amaste y criaste con todo tu corazón fuera la que te matara? Aún más horroroso es que el propio autor confesó su crimen con una expresión tranquila y sin emociones. Ni siquiera su propia carne y sangre podían intercambiar por una sola lágrima de culpa o remordimiento después de cometer un crimen tan atroz. ¿Cómo se desarrolló el misterioso proceso de resolución del caso de un criminal paranoico? ¿Qué motivo llevaría a un idiota a actuar tan fuera de control? Estás siguiendo el caso de Isaías, el pistolero paranoico estadounidense que mató a sus abuelos, en el canal Thrilling Story. Y como siempre, antes de escuchar el contenido principal, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para actualizaros de los casos más clásicos. El 15 de marzo de 2012, la familia de Rick y Janet Sweet se sorprendió al descubrir una verdad en su propia casa en Manchester, Iowa. Lo que no sabían es que este oscuro secreto pronto sería expuesto por la policía. Sin embargo, lo que sorprendió a las autoridades fue la increíble honestidad del perpetrador. Los miembros de la familia de Rick planearon celebrar el Día de la Madre como parte de la tradición anual de la familia. Regresaron al apartamento y empezaron a sentir algo extraño en la casa. La puerta principal estaba cerrada y nadie respondió a sus llamadas. La ventana se rompió, produciéndose un destrozo lo suficientemente grande como para permitirles ver desde afuera. A través de la ventana, los familiares descubrieron algo espantoso. Los dueños de casa, el señor y la señora Ricky Sweet, yacían boca abajo en un charco de sangre, junto a un rifle negro. Fueron brutalmente asesinados. Inmediatamente se hizo una llamada al 911 y las autoridades acudieron rápidamente al lugar. Según los familiares, oyeron un estruendo como un disparo. Pero no pudieron imaginar quién lo hizo, por lo que simplemente llamaron a la policía. Al llegar a la escena del crimen, los familiares de Ricky Sweet informaron a la policía que un miembro de la familia estaba desaparecido temporalmente. Era el sobrino de 17 años de la pareja, Isaiah Sweet, quien vivía en su casa. La primera hipótesis que llegó a la mente de la policía y su familia fue si Isaías fue brutalmente asesinado o su cuerpo fue desechado. Se inició rápidamente una búsqueda exhaustiva. El 14 de mayo, las autoridades encontraron a Isaiah en Cedar Rapids, a 75 millas de su casa en Iowa, mientras conducía. El vehículo se dirigía hacia el parque y la policía logró capturarlo con perros rastreadores y armas profesionales. Cuando fue arrestado esposado, Isaías era apenas un menor de 17 años. Cuando atraparon a Yassi, la policía estaba ansiosa por escuchar su relato de lo sucedido y a partir de ahí encontrar pistas sobre el culpable. La realidad conmocionó a las autoridades. El malvado hombre se hizo pasar por sobrino de la víctima y narró con mucha veracidad cada detalle de lo sucedido. Sentado en la sala de interrogatorios, siempre trataba de actuar con inteligencia y hacía constantes peticiones a la policía. En concreto, quería que lo llevaran al hospital para que le examinaran la herida después de prestar declaración porque tenía miedo de contraer tétanos. Quería comer durante su testimonio, quería que le leyeran sobre los derechos de su Mirinda. Para disipar los temores y garantizar un ambiente amistoso, la policía accedió a todas las peticiones de Isaías. Cuando su mente se estabilizó, comenzó a confesar sus actos bárbaros. Fue él quien disparó a sus abuelos en la cabeza con un rifle mientras subían las escaleras del garaje. No solo disparó una vez, estaba dispuesto a disparar 2 veces más a su abuelo y 2 veces más a su abuela. Hablando de Isaías, fue adoptado por sus abuelos cuando tenía 4 años. Su madre fue acusada de consumir drogas ilegales y no estaba mentalmente capacitada para criar a su hijo. Ricky Sweet no dudaron en llevarse a Isaiah a casa para cuidarlo. Isaías era inicialmente un niño bueno y querido por sus vecinos. Sin embargo, durante la pubertad se rebeló y a menudo entró en contacto con gente de las pandillas de la zona. Luego, después de repetidos actos de acoso, agresión y abuso de sustancias, y tras un descenso drástico en su rendimiento académico, a los 16 años, Isaiah fue considerado un estudiante problemático. Sus abuelos tuvieron que llamar a la policía varias veces para contener a Isaías. En concreto, hubo 18 ocasiones en las que el señor Rick y la señora Sweet tuvieron que ponerse en contacto con las autoridades para gestionar la situación de su nieto. Enfurecido por las acciones de sus abuelos, Isaiah amenaza con matar a su abuelo Rick y quemar su casa.
El 8 de septiembre de 2011, la policía tuvo que allanar la casa de Rick para controlar a Isai. En presencia de la policía, volvió a agredir imprudentemente a sus abuelos antes de ser esposado por las autoridades. El 11 de abril de 2012, Isaías volvió a amenazar la vida de sus abuelos al usar un encendedor para encender una lata de aerosol que servía de luz colgante en las escaleras. Inmediatamente se llamó a la policía. Sin embargo, para aliviar la tensión, la abuela de Isaías explicó que simplemente quería que las autoridades controlaran su comportamiento, no que lo pusieran en prisión. Muchas veces, Rick y su esposa quisieron enviar a Isaías a un campo de reeducación. Sin embargo, no tienen suficiente poder. Solo a su madre se le permitió enviarlo al campo de reeducación. La vida de Isaías desde que se volvió adicto a las drogas y superó los límites con sus abuelos siempre ha estado controlada por sus familiares. Querían controlarlo, pero siempre ignoraban la existencia de Isaías. Como si fuera un pecador. Las personas que querían mantenerse alejadas de él simplemente esperaron a que cometiera un error y luego llamaron a la policía, lo que culminó en el incidente en el que sus abuelos ignoraron a Isaías. Mientras su abuelo lavaba los platos, intentó atacarlo repetidamente por la espalda. Sin embargo, él no se dio cuenta y continuó trabajando tranquilamente. Según Isaías, incluso si le hubieran apuntado con el arma a la cabeza 15 veces diferentes en una noche, al abuelo Rick no le habría importado. Esto fue lo que alimentó el fuego que lo llevó a querer matar a sus abuelos. A lo largo de su conversación con la policía, Isaías enfatizó repetidamente que era una persona inteligente y que no tenía inestabilidad mental. Los actos que cometió fueron verdaderamente calculados y parte del plan detallado de un genio, aunque no había ningún motivo para el crimen. Isaías había escondido el rifle en el garaje y preparado 30.000 cartuchos. La razón por la que eligió un rifle como arma homicida fue porque podía usarse con mayor rapidez, con mayor decisión y con mayor facilidad de control que un cuchillo o cualquier otra cosa. Tal vez no quería que sus abuelos sufrieran ningún dolor físico o mental duradero. Él simplemente quería que desaparecieran de este mundo lo más rápido posible. Entonces, justo después de dispararle 2 veces a su abuelo en la cabeza, continuó disparándole a su abuela en la cabeza, una acción que solo duró unos segundos. En el momento en que Isaías atacó al abuelo de Rick, su abuela inmediatamente corrió a preguntar qué estaba pasando cuando escuchó el disparo. Y entonces tanto la señora Sweet como el señor Rick yacían en charcos de sangre en el suelo. Incluso admitió con arrogancia que podía alcanzar con habilidad un objetivo a 100 metros de distancia. Sin embargo, la distancia a la que disparó a su abuelo fue de solo 5 metros. No solo eso, inmediatamente después de agredirlos, Isaías los besó. La policía estaba completamente confundida porque no entendía la psicología del criminal. El acto de besar a la víctima después de cometer el crimen muestra que Isaías todavía parece tener algo de humanidad. Después de matar a sus abuelos, Isaías huyó por la calle 13 cerca de su casa. Muchos vecinos lo vieron inestable y asustado. Luego fue a la casa de su novia para asistir a varias fiestas y aún así se divirtió pasando el rato. Dijo que no se cambió de ropa después de cometer el crimen. Sin embargo, la policía no encontró huellas dactilares ni ninguna otra pista en el cuerpo que apareció en la víctima. Esta situación confunde a las autoridades. Porque si besaba a la víctima después de cometer el crimen en un charco de sangre, quedarían más o menos manchas de sangre en su ropa o en su cuerpo. La policía sospechó que mintió durante su testimonio porque permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de confesar. Al mismo tiempo, las miradas se movían de un lado a otro. Dijo que todavía vestía sus jeans y camiseta favoritos desde el momento del crimen hasta ahora, cuando tuvo que presentarse ante la policía. Admitió poseer otra pistola calibre 12 y que después de matar a sus abuelos, vendió esa pistola a Brandon. Brandon fue quien pretendió robar la camioneta blanca de los abuelos de Isaías. Fue a la casa de Rick y Sweet justo después de que Isaías cometiera el crimen y accidentalmente sorprendió a Isaías saliendo. Brandon sabía lo que pasó y para encubrir a Isaías, sugirió montar una escena falsa de que sus abuelos habían muerto por envenenamiento por nicotina. En cuanto a Isaías, confesó que atacó a sus abuelos solo para demostrar que el arma que quería vender era muy efectiva y no un arma falsa. Inmediatamente, la policía notó una contradicción en el testimonio de Isaías.
Anteriormente le dijo a la policía que la venta de la segunda pistola a través de internet planteó muchas preguntas antes y después de la declaración del asesino. Hay una trama que muestra que Isaías parece estar mentalmente inestable cuando recibe a Damien, un amigo suyo, en su casa justo después de cometer el crimen. Cargaron su ropa, pertenencias personales y el televisor en la camioneta de sus abuelos y la usaron como medio de transporte hasta la casa de Brandon. Poco a poco la policía se dio cuenta de algo acerca de Isaías. En ese momento, un policía trajo comida y señaló que era hora de un descanso. Mediante pericia profesional, las autoridades se dieron cuenta de que Isaías mostraba signos de paranoia. Entonces la policía actuará como un amigo paranoico y confiará en él. Durante el siguiente interrogatorio, Isaías compartió que rompió su teléfono para evitar llamar la atención porque atacó a su víctima. Rechazó todas las llamadas de familiares, cortó el contacto. El tiempo Isaías habló con su madre unas 2 a 3 horas antes de cometer el crimen. Sin embargo, no mencionó la idea de la acción loca que estaba a punto de suceder. En cambio solo dijo que estaba huyendo de unos amigos. También dio la razón para huir de la policía porque tenía miedo de ser brutal y brutalmente interrogado y él mismo quería huir. Si lo atrapan, Isaías está dispuesto a enfrentarse a la pena de muerte, pero no quiere que la policía le tome declaración ni ningún otro tipo de interrogatorio. Isaías luego continuó confesando que estaba descalzo cuando agredió a sus abuelos. Luego fue al baño a lavarse para eliminar todos los restos antes de salir. Más tarde admitió haber tomado un baño terapéutico inmediatamente después del tiroteo. Todo el testimonio de Isaías es contradictorio antes y después. Cuando le dijo a Brandon que fuera a la casa de sus abuelos a comprar un arma, podía tomar cualquier cosa de sus abuelos para dársela a Brandon. Dijo que condujo el camión hasta la casa de Brandon. Cuando dijo que había limpiado en casa. En ese momento, confesó que fue a la casa del terapeuta para entregar sus tareas y tomar una ducha allí. Como su maestra era una persona muy agresiva y estricta, no se atrevía a faltar a la escuela. Brandon, por otro lado, vendió rápidamente el arma que le compró a Isaiah a otra persona. Sin embargo, la policía pudo recuperar el arma como evidencia para la investigación. El domingo, 13 de mayo, un amigo de Isaías debió haber leído la noticia en el periódico. Así que le envió una foto y le preguntó qué había sucedido. Mientras la policía estaba ausente, Isaías inmediatamente rompió el teléfono por la mitad para evitar problemas. Tiene una autoestima muy alta y siempre piensa con arrogancia que es un genio. Y justo después de matar a sus abuelos, contactó a algunos amigos para presumir, incluso revelando que había robado una Chevy Avalanche. Completamente contrario a la esperanza de sus amigos que admiran su genio. Cham. Uno de los amigos de Isaiah lanzó un emoji riéndose de él. En este momento, su desarrollo psicológico entró en una nueva fase. Se actualiza constantemente en redes sociales como Facebook y Twitter. 14 de mayo, el mismo día en que ocurrió el asesinato. Isaías tuiteó un breve mensaje diciendo que me estoy muriendo, el sábado, 12 de mayo a las 12:10. Se escribió una carta. El 13 de mayo, los familiares descubrieron los cuerpos de Ricky Sweet en su casa después de haber recibido disparos. Parece que Isaías ha estado conduciendo por Iowa y actuando de manera errática. Primero, Isaías intentó entrar en un almacén cerrado y fue descubierto por guardias de seguridad. Inmediatamente se pusieron en contacto con la policía para encargarse del asunto. Al acercarse, la policía sospechó que tenía restos de droga y un cuchillo dentro de una bolsa de tela. Sin embargo, Isaías no cooperó. En lugar de eso pidió a la policía que llamara a su madre biológica para que lo rescatara. La razón fue que sus abuelos estaban pescando en Minostar y limitaron su capacidad para contestar el teléfono. El terapeuta de Isaías también notó algo inusual después de que él vino a asistir a terapia. Descubrió una bala calibre .40 en el inodoro y silenciosamente contactó a la policía local. Después de dejar el área de tratamiento, fue al apartamento de su amigo en Cambridge y siempre se describió a sí mismo como inteligente y muy orgulloso de sí mismo. Quizás esto fue lo que le hizo pagar el precio. Subestimó a las autoridades y fue arrestado justo después de cometer el crimen. Las pistas se basan en las líneas de estado que el perpetrador compartió tranquilamente en las redes sociales, para rastrearlo. Solo ahora empezó a revelarse la verdadera razón de las acciones del asesino.
Dijo que su abuela tenía cáncer y solo le quedaban unos días de vida, por lo que la ayudó a fallecer en paz llevándosela primero. Y su abuelo siempre le decía palabras duras. Él siempre quiso que Isaías se suicidara, quiso que Isaías abandonara la tierra. Aunque Isaías amaba mucho a sus abuelos, tal vez su abuelo no lo sentía y siempre se mostraba insatisfecho cada vez que veía a Isaías. Esto le hace sentir irrespetado y viviendo una vida redundante. La vida siempre es estresante y presionada. Al final, decidió matar a sus abuelos para aliviar su estrés psicológico. Había una cosa que recalcaba una y otra vez: la única persona a la que quería atacar era a su abuelo. Odiaba a su abuelo, pero amaba mucho a su abuela. Solo por haber presenciado todo el asalto. Sufrió el mismo destino que su marido, el señor Rick. El agresor no dudó en relatar con detalles cómo se acercó a su abuelo y perpetró el ataque. Mientras estaba de pie en el suelo, subió las escaleras a solo 5 metros del abuelo de Rick y apretó el gatillo 2 veces seguidas sin dudarlo y, cuando la abuela escuchó los disparos, salió corriendo y terminó recibiendo un disparo de Isaías 2 veces más seguidas. Psicológicamente hablando, en el momento del crimen, Isaías era completamente maduro psicológicamente para un joven de entre 14 y 16 años. Sin embargo, la ley no tiene un marco de pena de muerte para delitos juveniles. Isaías fue sentenciado a cadena perpetua. El cómplice de Brandon también enfrentó una sentencia similar de hasta 18 años de prisión. Durante el juicio, un psicólogo tomó la palabra para defender a Isaías, aportando circunstancias atenuantes a su condena, basándose en que era menor de edad y no podía controlar sus emociones y conducta. Sin embargo, los resultados se revirtieron después de 4 años de dura lucha. El malvado Isaías todavía fue condenado a cadena perpetua. Mientras tanto, su madre biológica también tiene antecedentes penales por consumo de drogas. Esto significa que no se sabe cuándo Isaías será liberado de la prisión, ya que no tiene absolutamente ningún familiar a su lado. ¿Qué opinas de este caso inhumano? Solo porque no te gusta alguien, ¿tendrías el corazón para atacar a tu propio pariente de sangre? ¿O es la ilusión del genio lo que hace que el asesino piense que nadie puede detectar su comportamiento bárbaro? Por favor, comenta y comparte tu opinión con nosotros. Y no olvidéis darnos like para animarnos. Y suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para actualizar los casos más clásicos. Hola y nos vemos de nuevo.